Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre los nuevos retos en ciberseguridad y privacidad en los datos, que tendrá aproximadamente unos 50 minutos de duración y dejaremos un tiempo al final para responder cuestiones. Mi nombre es Ainhoa Celaya y soy ingeniera de telecomunicación. Desde algunos años me dedico al campo de la ciberseguridad. Soy CEO de la empresa Lunamic. Bueno, empezamos por el principio, que tenemos muchas cosas que contar y poco tiempo, así que empezamos ya con el contenido del webinar, empezando por ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, realmente en el diccionario de la Real Academia Española no existe el término ciberseguridad, sino que hay que irse a la terminología anglosajona para definir la palabra cybersecurity, que es el estado de protección contra el uso delictivo no autorizado de datos electrónicos o las medidas tomadas para lograrlo. Bueno, en definitiva, ¿qué cosas relacionadas con protección de los datos electrónicos, de los datos que se transmiten o reciben electrónicamente? Realmente aquí el planteamiento es por qué la ciberseguridad es un reto, qué retos plantea el día de hoy la ciberseguridad. Y yo quiero empezar con una reflexión. Los que quizá tengáis más de 40, 40 y tantos, recordaréis seguramente esta película de los años 80. Es un fotograma de la película Juegos de Guerra, del año 1983. Es una película que bueno, fue un símbolo porque refleja el espíritu hacker de aquellos años 70-80, inspiró a muchos chicos jóvenes cuando empezaba Internet, cuando empezaban los ordenadores conectados, y era una visión como un tanto romántica, lo que era la ciberdelincuencia, ¿no? Como vemos, eran chicos que buscaban ese reto de buscar, de vulnerar sistemas por conseguir ser más listo, demostrar algo, o por algún espíritu de algún motivo, digamos, no económico. ¿Qué ocurre con el paso de los años? Y a lo que voy. ¿En qué se ha transformado con el tiempo la ciberdelincuencia? Bueno, pues la ciberdelincuencia actualmente es pura y llanamente un negocio. Es más, bueno, sigue habiendo activismos, sigue habiendo también algunos movimientos de hackers que no van en esa línea, pero fundamentalmente a día de hoy la ciberdelincuencia es un negocio, es un sistema para ganar dinero. Y por eso llega este auge tan tremendo que estamos viviendo de la ciberdelincuencia y los ciberdelitos. ¿Cómo ganan dinero los ciberdelincuentes? Bueno, pues vamos a ver algunas de esas formas que algunas conoceréis seguramente, de ganar dinero a través de la ciberdelincuencia o los delitos tecnológicos. La primera forma, y esta es la gran plaga de los últimos años, es el llamado ransomware. El ransomware, que viene de la palabra ransom en inglés, que significa secuestrar, es simple y llanamente secuestrar tus datos para pedir un dinero de rescate por ellos. Como vemos, bueno, ¿cómo se infecta? Se infecta a través de un archivo que llega a través de un correo electrónico, o bien un servidor que no está correctamente protegido y inyecta un malware que tiene este tipo de programa, ¿no? De virus, por así decirlo. Es un programa que lo que hace es encriptar el contenido de los archivos de tu ordenador, y a continuación aparece una pantalla como la que vemos aquí, que te dice que te quedan X horas para que el pago crezca incluso, o un tiempo también determinado en el cual tú vas a perder los datos si no pagas. Entonces, esto ¿qué ocurre? Lo están sufriendo diariamente empresas, tanto pymes como grandes empresas, perdiendo datos, porque si no somos capaces de recuperar una copia de seguridad, nos arriesgamos a que la única salida sea pagar, y nunca es una garantía de éxito. Además, lógicamente, esta no se recomienda. Eh, como decía, es una tendencia en alza, aunque nos pueda parecer que no nos va a pasar, no vamos a caer. Bueno, las técnicas cada vez son más sofisticadas para hacernos llegar este tipo de malware a nuestro sistema, y la muestra es que hay un ataque cada 14 segundos en 2019, y la tendencia es que todavía siga en auge durante mucho tiempo.
Otra forma de ganar dinero con la ciberdelincuencia es el conocido como phishing, aunque esto realmente es una forma de engaño, ¿no? La técnica del phishing viene de la palabra fishing, de fish, de pescar. Pescar a los incautos, digamos, que navegan por la red y normalmente consiste simple y llanamente en engañar. ¿Engañar cómo? Pues mandando un correo electrónico. Aquí veis en la pantalla un correo que he recibido yo misma, donde el remitente aparentemente es una dirección legítima, y esto ocurre porque el protocolo de correo electrónico, el protocolo SMTP, en su origen, o a día de hoy sigue siendo así, es muy similar al correo postal. Es decir, tú en un sobre puedes escribir como remitente la dirección que tú quieras, que si no lo llevas certificado, esa dirección va a llegar a su destino sin que haya ninguna comprobación de que el remitente es quien dice ser. Aunque a día de hoy existen ya unas normativas, unos protocolos que van se van difundiendo por la red, como son el registro CPF, las claves de KIM o la comprobación de MARC. Estas configuraciones hacen que cada vez menos se puedan mandar correos en nombre de alguien que no se es. Pero todavía esto son medidas que no se aplican en todos los sitios y permite que haya cuentas, servidores que admitan, por ejemplo, un bankia@bankia.com. Bueno, el phishing básicamente consiste en eso, enviar un correo falso pidiéndonos las claves de nuestro banco, las claves de PayPal, en fin, al fin y al cabo para robarla y lógicamente pues robar directamente. También una forma de ganar dinero aprovechando los recursos informáticos, los recursos de los sistemas de información. Por ejemplo, ¿cómo se aprovecha, cómo puedes aprovechar un ordenador que está en otro país para minar criptomonedas? Esto fue una tendencia que se hizo muy famosa este último año, que es entras en una página web y de repente el ordenador te das cuenta que se empieza a calentar, que está haciendo, bueno, que se está sobrecalentando porque está realizando muchas operaciones. Las criptomonedas, los bitcoin, etcétera, se generan de manera esquemática, haciendo muchas operaciones matemáticas. Entonces, como eso para hacerlo necesitas una gran red de ordenadores, realmente existen personas que aprovechan los ordenadores de personas incautas, inocentes, que simplemente entran a una página web, descargan sin querer ese malware que hace que empiecen a hacer operaciones matemáticas y están creando criptomonedas para una persona que está probablemente en otro país. Este minado de criptomonedas en sí, bueno, no supone un robo de datos, pero sí puede llegar perfectamente a chicharrar el procesador. También el envío de correos con malware, ya sea phishing, ya sea spam o cualquier otro tipo de malware, en ocasiones ocurre que los ciberdelincuentes, los equipos que utilizan vienen de países que a lo mejor no están permitidos en un determinado entorno o con unas IPs que están en listas negras. Entonces, ¿qué se hace? Aprovechar los servidores de países que no tienen ningún tipo de restricción o de IPs que están en lista blanca, es decir, que no están marcados, ¿no? como dañinos, como peligrosos, para mandar esos correos a través de ellos de forma fraudulenta. El tercer punto que vemos aquí de los ataques de DDoS, que son los ataques de denegación de servicios distribuidos, consiste en realizar ataques simultáneos desde muchos equipos para bloquear, para colapsar un servidor, por ejemplo, de una gran compañía. Normalmente eso se utiliza para temas de gobiernos o grandes empresas, o bueno, también en caso de empresas medianas, pero para realizar un ataque que colapse de tal manera ese servidor que sea incapaz de utilizarlo. Y para esto necesita, como veíamos antes, la computación de muchos ordenadores. Por tanto, en ocasiones el malware que infecta estos ordenadores de personas, como digo, inocentes, incautas, legítimas, lo que hacen es que se convierten en bots o en zombies de una red controlada por otro ordenador que es el que lanza ese ataque.
Las técnicas de Black Hat SEO, el SEO es el posicionamiento orgánico, que es un tema, bueno, complicado, que no entraremos a hablar, pero sí es cierto que una de las cosas que más puntúan o que puntúa bastante a la hora de incrementar el posicionamiento de una página web es lo que se llaman los backlinks, es decir, que tenga enlaces en otras páginas. ¿Qué ocurre? Si hay personas que son capaces de inyectar este tipo de enlaces en páginas web de personas que no saben que le están inyectando esos enlaces. Y esos propios enlaces sirven para posicionar a otras empresas de otros países que pagan pues por ello, ¿no? De manera, como digo, fraudulenta. ¿De qué forma también se gana dinero a través de la compra-venta de datos? En este caso, de forma ilegal, lógicamente, para, por ejemplo, espionaje industrial, robo de identidad o también envío de correo no deseado, con base de datos que hay por ahí. Pero bueno, lógicamente, no solo los ciberataques vienen de países como puede ser Rusia o China o sitios remotos, sino que también, y muchas veces es así, las amenazas están dentro de la empresa, bien trabajadores que están descontentos, bien personas que por H por B tienen acceso en algún momento a los datos de la empresa. Por tanto, cuidado también con eso. Esto no es una leyenda urbana, esto está ocurriendo y hay varias páginas que lo muestran en tiempo real. Por ejemplo, esta que tenemos aquí de Cybermap de Kaspersky es una página que muestra en tiempo real los ataques que se están sufriendo. A ver, ¿por qué me está saliendo aquí? En la red de honeypots de Kaspersky en este caso. Esto es una muestra de ataques que están ocurriendo en tiempo real. Una pequeña parte de los ataques, lógicamente, porque aquí solamente se registran los ataques recibidos por lo que se llaman los honeypots. Los honeypots, en este caso, de Kaspersky. Los honeypots son en español, los tarros de miel, son equipos que están preparados para recibir ataques, para llamar la atención sobre ciberdelincuentes aparentando vulnerabilidades y así atraer sobre estos equipos el ataque y proteger los equipos verdaderos. Pero os dais cuenta cómo es continuo bueno, el lanzamiento y es automático, digamos que no hay una persona en un ordenador que está tecleando en ese momento el ataque, sino que son redes de máquinas automatizadas. Esta otra página que aparece aquí el enlace, también te muestra otra red de honeypots que indica los ataques en tiempo real. Y además es interesante porque vemos en la parte de abajo, nos va mostrando qué tipo de ataques en cada momento. Es decir, el ataque por el puerto 5360, muchas veces aparece en pruebas de ensayo y error de las típicas contraseñas, por ejemplo, usuario nada, contraseña enable. Eh, lo típico de la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, pues eso se prueba constantemente de forma automática. Por eso es tan importante, hablaremos después, el tema de las contraseñas, la robustez de las contraseñas. Bueno, volviendo a la transparencia. No solo los ciberdelincuentes ganan dinero con los datos, lógicamente. También ganan dinero con los datos empresas, entidades, organizaciones, gobiernos. Se dice que los datos son el nuevo petróleo. Y aquí nos enfrentamos a otro reto, que es el reto de la protección de la privacidad. ¿Y la privacidad con qué tiene que ver? ¿Qué es la privacidad? Bueno, la privacidad tiene que ver con los datos de carácter personal. Es decir, los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Para empezar. Bueno, pues esos son los datos que identifican a una persona. Por ejemplo, un nombre, un documento nacional de identidad, una imagen que permita identificar a una persona es un dato personal. Ahora bien, una imagen donde la cara de la persona está pixelada o no se le puede reconocer no es un dato personal. Bien, teniendo esto un poco en mente, ¿por qué son tan importantes los datos personales?
a día de hoy? Bien, pues fundamentalmente por lo que se llama el profiling o la elaboración de perfiles. Pensad que de cada persona podríamos tener un archivo, un almacén de los datos de esa persona, de su rendimiento profesional, de su situación económica, sus datos de salud, sus preferencias personales, sus intereses, su comportamiento, dónde va, qué relaciones tiene, con quién se relaciona, qué se puede hacer con estos perfiles. Bien, pues para empezar, una de las grandes, digamos, ocupaciones o una de las grandes cosas que se pueden hacer con los perfiles, con el profiling, es la manipulación de las masas, la manipulación política, ideológica, industrial. Es decir, casos como el que hemos visto de Cambridge Analytica con Facebook, que ellos mismos decían que de cada estadounidense adulto tenían del orden de 4 a 5 mil datos personales de cada una de las personas. Es decir, pueden saber perfectamente cada persona dónde va, qué tendencias tiene. Y ocurre lo siguiente, y es que está demostrado que las personas creen o tienden a creer aquello que está en concordancia con sus ideas. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para lo que son las fake news o las noticias falsas, que también son otra de las grandes plagas de nuestro día. Tú puedes lanzar una noticia falsa si se la lanzas a un perfil específico que sabes que está deseando escuchar o leer una noticia de este tipo y no se va a plantear el contrastarla, la va a difundir, la va a compartir, la va a comentar con sus amigos y esto va a hacer que se vaya manipulando esa información y esas tendencias, llegando a, bueno, como hemos visto, llegar a modificar resultados de unas elecciones democráticas. También los perfiles son fundamentales a la hora de la publicidad. Ingresos como Google Ads, o sea, empresas como Google, deben más del 90% de sus ingresos lo deben a la publicidad. ¿Por qué? Porque las empresas pagan para que los anuncios que pongan sean tan dirigidos a esa persona que haya muchas probabilidades que cuando una persona recibe un anuncio o se le muestra un anuncio, haya mucha probabilidad de que haga clic y que ese clic vale dinero, le pagan a Google y al mismo tiempo ese clic luego puede ser una compra hacia esa empresa. Entonces, cuantos más datos, cuanto más exacto sea el perfil de esas personas, más probabilidades hay de tener una publicidad bien orientada, bien segmentada y más ingresos para todas estas empresas. En último lugar, pues también por qué son a día de hoy tan importantes los datos, los perfiles. Bueno, existen lo que se llaman los data brokers. Aquí el dibujo quizá es un poco afortunado, pero bueno, es como si fueran unos brokers de datos, unos comerciantes de datos. Imaginaos lo que podrían pagar las aseguradoras, empresas de recursos humanos o tus futuros suegros por saber la información de si eres alcohólico, si has sido víctima de un crimen, cuál es tu historia sexual. Es decir, los datos van mucho más allá de venta, de ideología. Pueden llegar a entrar en la parte más íntima de las personas y esa información mal gestionada o bueno, gestionada de forma económica puede llegar a ser pues increíblemente poderosa. Bien, ¿cómo pagamos? ¿Cómo pagamos nosotros estos datos, no? Como hay un dicho popular en internet que dice que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Es decir, no hay servicios gratuitos, nosotros pagamos con nuestros datos. ¿Recordáis cuando existía, bueno, y creo que todavía existe, en los navegadores TomTom? Pues esos navegadores GPS tenían unos mapas que había que comprar y valían un dinero, las actualizaciones cada año. A día de hoy ya casi nadie tiene TomTom porque tenemos un móvil que tiene Google Maps y que nos lleva y nos guía y nos ofrece ese servicio gratis, entre comillas. Cuando descargamos una aplicación,
gratuita de cualquier tipo en el móvil, nos registramos en una red social, rellenamos una promoción para un sorteo, realmente no nos están dando un servicio gratis. Estamos, como digo, pagando con nuestros datos. ¿Cómo pagamos con nuestros datos? Bien, por un lado tenemos las cookies, las famosas cookies, que no son más que, bueno, archivos de texto que almacenan otras páginas que visitamos. Y con esa información que se puede compartir entre páginas, esa información sirve para crear estos perfiles, como digo. Pero más allá de eso, las aplicaciones dentro de cada móvil existen un montón de permisos, un montón de sensores que almacenan al mismo tiempo datos de nuestra ubicación, de nuestros contactos, de otras aplicaciones que tenemos instaladas, y cuando instalamos una aplicación gratuita muchas veces nos pide acceder a cierta información. Por ejemplo, imaginamos que una linterna nos pide acceder a nuestra agenda de contactos. Bueno, pues eso, el sentido que tiene es después, seguramente la empresa que implementó, que desarrolló esa aplicación de linterna gratuita, va a tomar esos datos y los va a vender a un data broker para que ese data broker a su vez se lo venda a Twitter o se lo venda a cualquier otra empresa. Al final también cada vez son formas además más sofisticadas de obtener información. Ahora también están poniéndose de moda lo que se llaman, por ejemplo, las battery cookies, que es una forma de geolocalizar a las personas incluso sin tener acceso a la ubicación, al localizador GPS, sino accediendo a el nivel de carga de la batería del móvil. Es decir, según unos patrones que el móvil optimiza para que la batería dure lo máximo posible, se puede llegar a saber la ubicación de la persona a partir de los datos de carga de su batería. Y así muchas formas, cada vez, como digo, más sofisticadas, más refinadas de obtener datos personales sin, bueno, a veces sin nuestro consentimiento. Yo en este punto quiero resaltar que no digo que esto sea malo, o que sea bueno. No, tampoco quiero demonizar los datos, es decir, también los datos sirven para cosas buenas. Nos dan servicios gratuitos, nos dan servicios personalizados. A todo el mundo nos resulta cómodo utilizar este tipo de servicios. Pero sí es cierto que surge la necesidad imperiosa de regular esto. Y por eso surge, bueno, viene a colación el reglamento, ¿no? El famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos y la ley orgánica que desarrolla el reglamento en nuestro país, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Este reglamento viene siendo de obligado cumplimiento desde mayo de 2018. La ley orgánica entró en enero, no, en diciembre de 2018. No vamos a entrar demasiado en detalles sobre el reglamento porque podríamos estar ahora hablando sobre él, pero bueno, intenta dar respuesta a estas cosas que están sucediendo y que haya una mayor concienciación, mayor transparencia en las empresas a la hora de explicarle a sus clientes o a las personas con las que comparten, que les regalan o que le dan sus datos, que expliquen qué van a hacer con esos datos, para qué los van a utilizar y si es legítimo el uso que se le va a hacer. Y por supuesto, en todo caso, que las personas tengan acceso y puedan ejercer sus derechos para evitar que esos datos se usen fuera de control. Eh, bien, siguiendo un poco con el tema de los retos, cómo podemos abordar todos estos retos, ¿no? Y bueno, y muchos más que van surgiendo. La hoja de ruta a la hora de abordar estos retos pasaría por cuatro etapas. La primera etapa, auditar, es decir, auditar en el sentido de dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, no podemos dirigirnos a ninguna parte. Es decir, en primer lugar, a la hora de establecer un protocolo de análisis para abordar los retos de ciberseguridad es la auditoría, ver dónde estamos, cómo están los equipos de la empresa, evaluar
una lista como puede ser toda esta que vemos aquí o mucha más, viendo la topología de red, las aplicaciones que tiene instaladas en los teléfonos, la política de copias de seguridad en la empresa, la política de contraseñas, el cifrado, las políticas de Bring Your Own Device, como es tráete tu propio móvil y compartes el móvil del trabajo con el de la empresa, las redes, los sistemas de alimentación, todo esto que vemos aquí y más cosas, lógicamente, las páginas web, etcétera, eso hay que auditarlo, hay que ver, hay que sacar la fotografía de dónde estamos en la empresa. El segundo paso, pues, sería realizar el análisis de riesgo. El análisis de riesgos que tiene que ver, como seguramente sabréis, con la probabilidad de que algo suceda. Es decir, esta semana, por ejemplo, fui a auditar a un despacho de abogados y tenía la contraseña escrita en un post-it pegado en el monitor, la contraseña de su ordenador. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra que alguien pueda entrar en su ordenador? Evidentemente la probabilidad es muy alta porque tiene puesta la contraseña en un post-it en la pantalla. Claro, pero no solo es la probabilidad de riesgo, no solo es la probabilidad de que esto ocurra, perdón, no solo es la probabilidad de que ocurra, sino que el siguiente análisis importante es la evaluación de impacto, es decir, que tiene que ver con las consecuencias de que ocurra lo que hemos analizado en el análisis de riesgo. Es decir, el riesgo puede ser alto, pero el impacto puede ser bajo y viceversa. Si en la persona que tiene la contraseña en el ordenador, alguien entra, pero dentro del ordenador no hay nada, lógicamente el impacto es nulo. Con lo cual estamos hablando de que el riesgo, el impacto compensa el riesgo. Igual que si lo tenemos, por ejemplo, cifrado o de alguna otra manera, o si el despacho, en lugar de estar en un sitio donde transitan más personas, es una persona que está sola en su casa, donde no accede nadie, pues da igual que tenga puesto el POSIT, o es muy poco, tiene muy poco impacto que realmente pueda llegar alguien a entrar en ese ordenador. Y por último, el último punto, las medidas, es decir, una vez que hemos visto en análisis el dónde estamos, qué riesgos tenemos, qué probabilidad de impacto y qué impacto puede tener el que ocurra cada uno de esos riesgos, había que implementar medidas para bajar el riesgo y para bajar el impacto en caso de que los dos sean muy altos. Se dice, hay un refrán conocido, un dicho conocido en el mundo tecnológico, que dice que el único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados. Y aún así yo no apostaría mi vida por él. Es decir, nos tiene que quedar claro que no existe el sistema 100% seguro, no existe. Pero sí es verdad que aplicando medidas podemos llegar a minimizar ese riesgo hasta una probabilidad aceptable. ¿Cómo son esas medidas? Bien, pues tengamos una visión global de cuáles pueden ser esas medidas que podemos tomar. En primer lugar, las medidas que se llaman físicas, las de seguridad física. Estas son fáciles de entender, tienen relación con los sistemas eléctricos, por ejemplo, los sistemas de alimentación ininterrumpida, los SAI, los generadores eléctricos autónomos por si se nos va la luz, fuentes de alimentación redundantes por si en un momento dado una se quema para que pueda seguir funcionando. El control de acceso físico, como puede ser que tengamos llaves en los armarios, que tengamos un detector de metales a la hora de entrar en un sitio, bueno, pues que pueda haber un riesgo. El control por sistemas biométricos, por ejemplo, una huella dactilar, un análisis de iris. La vigilancia a partir de alarmas o personal, una persona puesta, un guardia de seguridad o un circuito cerrado de televisión. Todo eso son medidas que protegen la seguridad física del sistema. Elegir correctamente la ubicación, sitios donde no haya probabilidad de que se inunden, donde están los servidores, que tenga las copias de seguridad en sitios diferentes al centro de producción, por si pues hay una catástrofe, el centro de producción sale ardiendo, pues al menos tenemos una copia de seguridad ubicada en otro sitio físico diferente.
Y bueno, pues también otro ejemplo, mecanismos que controlen la temperatura, la humedad, etcétera, que haga que nuestros sistemas estén físicamente protegidos. El plan otra de las medidas fundamentales es las copias de seguridad. Ante un ataque, por ejemplo, de un ransomware, un hackeo de una página web, pueden pasar muchas cosas que se solucionarían si se tiene un correcto plan de backup. Es decir, el impacto se minimiza si tenemos un correcto plan de copias de seguridad. Este plan debe de elaborarse y debe de incluir los siguientes datos, que es decir, qué cosas son importantes, qué cosas se debe salvar, con qué frecuencia vamos a hacer esta copia, dónde la vamos a guardar, qué tipo, si es una copia incremental, una copia total, si le vamos a poner algún tipo de cifrado, quiere decir, esa copia donde la vamos a almacenar, puede que tenga acceso a otras personas. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Es posible que tengamos que asignar un cifrado, una codificación a esa copia de seguridad. ¿Qué personas son las encargadas de hacer esas copias? Muy importante también que se testeen las copias. A ver, no es la primera vez que uno cree que tiene la copia de seguridad y cuando vamos a probarla porque hemos tenido una brecha o un problema, resulta que la copia no funciona. De vez en cuando hay que hacer testeo de backup. Y bueno, etiquetarla correctamente y hacer todo esto, hacerlo mediante procedimientos que estén correctamente identificados y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Otra de las medidas fundamentales es la llamada seguridad lógica. La seguridad lógica lo que consiste, lo que nos referimos es en aplicar barreras que recuerden el acceso a los datos, de manera que solo puedan acceder las personas autorizadas, es decir, usuarios y contraseñas. Es que a un servidor no puede acceder nada más que el administrador del servidor o a cada ordenador de cada persona, lo mismo que al backend de la página web, etcétera. Que cada usuario tenga su acceso y con los permisos justos y necesarios. El principio básico que se suele decir en el control de acceso lógico es: todo lo que no está permitido debe estar prohibido. Es decir, las personas deben tener los mínimos privilegios posibles para desarrollar su trabajo y no tener más permisos del estrictamente necesario. Lógicamente, para esto hay que realizar un estudio, un análisis de qué puestos son los que hay en la empresa y qué necesita acceder cada uno, en base a también la sensibilidad, la persona y la formación de estos usuarios. Hablamos un poquito de contraseñas, porque en muchas ocasiones la contraseña es la única barrera entre nuestros datos y el resto del mundo, tales como acceso en la nube, correos electrónicos, mismo como hemos visto, acceso a un servidor, a unos equipos. Por tanto, las contraseñas son fundamentales a la hora de implantar la política de contraseñas. En esta transparencia se muestra un poco cómo elegir una contraseña robusta. Las contraseñas realmente, la robustez de una contraseña se mide por una medida matemática que se llama entropía. La entropía mide, como digo, la dificultad de encontrar de manera aleatoria una contraseña. Entonces, si elegimos una contraseña que tenga pocos caracteres, pero aunque tengan caracteres raros o mayúsculas, minúsculas, números, eso es lo que siempre se suele decir, como esta que aparece aquí en el ejemplo, esta contraseña solamente tiene 28 bits de entropía. Quiere decir que un ordenador probando 1000 pruebas por segundo, tardaría 3 días en romper o en adivinar esta contraseña. Por tanto, y además se da la circunstancia que esta es una contraseña difícil de recordar. Por tanto, es mucho mejor elegir, por ejemplo, 4 palabras aleatorias o una frase, algo que sea largo, aunque no tenga
caracteres especiales, letras, números, mayúsculas, minúsculas. No importa si es suficientemente larga. En este caso vemos 4 palabras aleatorias, tienen ya 44 bits de entropía y esto tardaría 550 años en descifrarlo con 1000 intentos por segundo. Hay una página web, que es esta que tengo aquí, que se llama How Secure is My Password, y lo que hace es medir precisamente la entropía de una contraseña. Aquí no es que debamos introducir nuestras contraseñas reales, ¿vale? Porque yo soy la primera que no sé quién está detrás de esta página web. Entonces, no introduzcáis vuestras contraseñas reales, pero sí puede ser interesante pues probar pues el modelo de contraseña que vamos a utilizar. Por ejemplo, si decimos, bueno, voy a introducir una 5 caracteres, por ejemplo. Veis que aquí te dice que tardaría unos microsegundos en craquear la contraseña. Si vamos introduciendo, por ejemplo, algunos caracteres más, vemos ya 2 minutos, 59, un día, y en el momento que pasamos de unos 15 caracteres aproximadamente, ya es prácticamente imposible de craquear esa contraseña con un método de fuerza bruta, que al fin y al cabo es lo que mide este tipo de seguridad. Como digo, no es para meter vuestras contraseñas, sino para probar una contraseña parecida. Es decir, bueno, voy a poner una frase de 10 letras, o voy a poner una de 5 caracteres, ¿vale? Para que lo podáis comprobar, es una herramienta útil. Pero no en la fuerza bruta, porque claro, aquí estamos hablando de elegimos una contraseña muy robusta y entonces un sistema de ataque por fuerza bruta, que es probar una contraseña, y si no probamos otra, si no probamos otra, probamos. La contraseña es robusta porque en muchos años nos podrían dar con esa base de intento, fallo y error, ¿no? Que es lo que se llama la fuerza bruta. Pero lamentablemente no es la única forma de robar una contraseña, la fuerza bruta. Existen más formas que debemos conocer. Pues aquí vemos algunas formas de robar contraseñas y cómo evitarlas. Bien, el keylogger. Keylogger es un sistema que lo que hace es registrar todas las pulsaciones de teclado que vamos haciendo en el ordenador. El keylogger puede ser físico, un cacharrito que se conecta a la torre del ordenador y nadie se da cuenta de que está ahí, o puede ser lógico, es decir, con un malware que entra a través de, bueno, pues de un correo electrónico, de un pendrive, de lo que queráis. ¿Qué más? El tema de fuerza bruta, que ya lo hemos visto. El Google Hacking se refiere a, a veces ocurre que nos dejamos archivos, muchas veces incluso con contraseña, colgados en servidores que están a los que se tiene acceso desde Internet. Y eso, como todo lo que existe prácticamente en Internet, bueno, como todo lo que existe en la web externa, no la Surface, como se suele decir, Google lo indexa. Y con los comandos adecuados podemos llegar a encontrar ese tipo de archivos en lo que se llaman los Google Docs. Y bueno, es una técnica que siempre hay que comprobar en nuestra empresa. Cuando tengamos que hacer la auditoría de seguridad, tenemos que comprobar que no haya ningún DORC que funcione con nuestra web o con nuestra empresa. Existen las bases de datos de leaks, que se llama cuando hay brechas de seguridad. Hay bases de datos que están por ahí en la Deep Web o la Surface, pero base de datos de cuentas con contraseña. Existe también una página web que se llama Have I Been Found, que la vamos a poner aquí, que no he puesto el enlace, el Have I Been Found. Esa es aquí. Es una web donde tú introduces el correo electrónico y aquí tiene una gran base de datos de cuentas pauneadas, cuentas que han sido hackeadas,
y nos dice si nuestra cuenta de correo electrónico lo encuentra en alguna de estas bases de datos. Este servicio sí que es un servicio, digamos, fiable, que hay detrás, hay unas entidades de confianza. Bien, seguimos con más formas de robar contraseñas y cómo evitarlas. Lógicamente, cómo evitarlas, busquemos los correos electrónicos, todos los correos electrónicos de nuestra empresa, debemos buscarlos por aquí para ver si están en algún link y en caso de afirmativo, pues cambiar lógicamente la contraseña. Bueno, mirando el navegador, los navegadores, tanto Chrome como Firefox, almacenan en texto plano las contraseñas. Esto es algo que no mucha gente sabe o alguna gente sí, pero es importante comprobarlo, sobre todo si se comparte ordenador. Hay técnicas más sofisticadas como es la inyección de SQL, es decir, a través de la página web, inyectar código que acceda a la base de datos y llegue a acceder a las contraseñas de los usuarios y las podamos robar. Para esto lo importante es proteger nuestra página web contra inyección de SQL y también no almacenar las contraseñas en plano, sino almacenar lo que se llaman los hashes, la firma hash, no la contraseña, sino el hash. ¿Qué ocurre? Pues también existen lo que se llama las tablas Rainbow, que son esas que relacionan los hashes con las contraseñas. Yo entiendo que quizás aquí estoy entrando en muchos conceptos técnicos, pero bueno, es una visión rápida. Esto realmente daría para mucho, pero bueno, es para que un poco tengamos una visión global, ¿no? de todas estas formas. La ingeniería social o el phishing, ¿no? Este lo víamos antes, que es engañar a las personas. Estos días ha salido en las noticias. Albert Rivera, le han hackeado el WhatsApp a Albert Rivera. Bueno, a Albert Rivera no le han hackeado nada. Ahí no ha habido ningún hacking en el sentido de que no ha habido unos programas informáticos que entran en el WhatsApp. No. Eso, el WhatsApp tiene cifrado extremo a extremo y lo que ha ocurrido es que simple y llanamente alguien ha mandado un SMS de recuperación de WhatsApp con un número de teléfono diciendo que quiere recuperar el WhatsApp de ese número de Albert Rivera y al mismo tiempo le ha mandado a Albert Rivera otro SMS diciéndole, oye, dame la clave que soy WhatsApp o que soy el servicio técnico de tu operadora, mándame la clave que te ha mandado WhatsApp para verificar tu sistema o para cualquier otra cosa que es lo que se basa el phishing, porque si no vamos a cerrar tu cuenta o cualquier cosa de esta. Y este hombre pues ha caído y entonces le han robado lo que es el acceso a su cuenta de WhatsApp. Pero, insisto, no ha habido ningún hackeo, no se trata de no se han introducido con un espía, se han entrado en la base de datos de WhatsApp, no, nada de eso. Esto se hubiera evitado con un poquito de formación, de concienciación y de formación básica en ciberseguridad. Bueno, la última forma, digamos, que vamos a hablar, aunque hay más, sería, bueno, mirando el POSIT si es que tenemos el POSIT puesto en la pantalla. Quien dice la pantalla dice, pues, en un cuadernito, que al final todo el mundo sabe dónde está, en fin, ese tipo de cosas. Y por último, bueno, los ataques de MITM son los ataques de man in the middle, que quiere decir que alguien se coloca en medio de la comunicación, como puede ser una red wifi pública a la que nos conectamos, una transferencia sin cifrar, y alguien que está conectado a la misma red tiene un snifador de datos y puede leer y puede snifar el código que estamos enviando y recibiendo. Como digo, cuando son sin cifrar. Más medidas y ya vamos terminando, pues el cifrado, el seguridad en redes, seguridad perimetral, todo lo que son los firewall, los sistemas de detección de intrusos, el cifrado. El último reto que quería comentar, ¿no? El último reto que también es importante relacionado con la ciberseguridad es
una vez que se ha producido una brecha, una vez que se ha producido un incidente de seguridad, tenemos que saber preservar esas pruebas para que después se puedan utilizar de cara a una posible denuncia, de cara a, demostrar quién ha sido el responsable, si ha habido un robo de datos, si ha sido un empleado de dentro de la empresa, si ha sido desde internamente. Es importante también la parte del análisis forense y los peritos, lógicamente los peritos TIC, que son las personas que ayudan a aportar todo este tipo de pruebas. Las pruebas digitales muchas veces uno piensa que se trata de cosas muy esporádicas como temas de hackeos, de temas muy poco probables y sin embargo no es así porque hoy día todo el mundo tenemos móvil, todo el mundo tenemos correo y a la hora de presentar como prueba un WhatsApp, un correo electrónico, un archivo de audio, una geolocalización, eso, al mismo tiempo que los datos sirven, como hemos visto, para analizar perfiles, para ganar dinero con ellos, también nos sirven como pruebas en procesos judiciales a la hora de, pues, en muchísimos ámbitos del derecho, en derecho de familia, en derecho mercantil y obviamente en derecho penal. Para terminar, es decir, retos y pongo futuros con interrogante porque realmente algunos de estos retos quizá que están por llegar o están ya, ¿no? Los tenemos ya encima. Planteo cosas como una inteligencia artificial que toma decisiones críticas sobre las personas en un hospital, en una UBI. Un vehículo sin conductor que tiene que decidir si en un caso de accidente atropellar a un niño o estrellar a los ocupantes que lleva dentro. Ese tipo de decisiones también se basan en datos. Esos sistemas o un supuesto sistema omnipresente de clasificación de personas basándose en sus puntuaciones en redes sociales. Esto es, bueno, esto está sacado de la serie Black Mirror, que por cierto recomiendo encarecidamente que veáis, sobre todo este episodio, muy concienciador de lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo. Reconocimiento facial en centros comerciales, en aeropuertos. Y, y bueno, o ordenadores cuánticos que puedan romper la encriptación de cualquier sistema. Bueno, simplemente para terminar, decir que estos retos hay que abordarlos siempre con mucha formación, con mucha concienciación y que aportando unas medidas sencillas, en la mayoría de los casos se cubre un amplio rango o un amplio porcentaje de la probabilidad de que ocurran cosas como las que estamos viendo estos días. Y con esto terminamos, agradeciendo vuestra asistencia y quedo unos minutos para resolver vuestras dudas. Vale, muy bien. Ainhoa, empezamos con las preguntas. Arvington Jesús López dice que comenta que las computadoras de su empresa no tienen licencia, es decir, que son programas que no tienen licencia. Y pregunta si pueden que sean más vulnerables para su copia. Claro, ocurre lo siguiente. Bueno, por un lado, normalmente cuando los programas se descargan sin licencia, se descargan de servidores que suelen traer bicho, como se suele decir. Como decimos, nada es gratis. Y cuando un programa se baja gratis de Internet, normalmente es porque también dentro tiene algún pequeño código, algún pequeño malware que en mayor o menor medida eh, puede tener ahí una puerta de infección, que ya puede ser, a lo mejor no es algo grave, a lo mejor es simplemente acceder a los contactos o, bueno, acceder a los contactos también sí es grave, pero en diferentes ocasiones veremos cómo esos programas sí que tienen, como se suele decir, inyectado algún tipo de malware, por lo cual no es recomendable. También Arvington pregunta cómo se puede hacer para que en una empresa se den cuenta de que un empleado está haciendo un ataque, un ciberataque a su propia ¿Cómo se, empresa. cómo se puede saber desde dentro?
Sí, Bueno, existe, a ver, vale, esto no es una respuesta de sí o no, quiero decir, va a depender de la estructura, de la infraestructura que tenga la empresa. Normalmente todos los equipos y los servidores todavía más tienen lo que se llama los registros de logs, que registran todos los pasos que el usuario va dando, ya sea en servidor, ya sea en el equipo. Existen también herramientas de monitorización de los empleados. Lo que ocurre es que ahí ya entramos en el terreno de lo que es legal y lo que no es legal. Yo no soy abogada, con lo cual no puedo responder a si procede o no la instalación de este tipo de aplicaciones, pero existen aplicaciones que monitorizan y registran todo lo que hace un empleado con su ordenador, con su móvil, etcétera. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que se puede hacer. Marcela Soto pregunta que cómo se pueden proteger los datos que comparte una empresa en una red social cuando no es la empresa quien gestiona esos datos. A ver, que no lo he entendido. ¿Cómo se pueden? ¿Cómo puede proteger una empresa los datos que se comparten en una red social cuando no es la empresa quien gestiona esos datos? Bueno, a lo mejor se refiere a que otras personas publiquen cosas a través, sí, ya sé lo que quiere decir, que a lo mejor gente que haga comentarios sobre la empresa y la empresa no pueda tener control sobre esas publicaciones. Sí, eso se está dando mucho, sobre todo en esto, como puede ser TripAdvisor o mismo las Google My Business, que tiene las recomendaciones, las reseñas, perdón. Tú no puedes, la empresa no puede controlar lo que sus clientes opinan de ellos en una red social, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí, que hay varios temas encima de la mesa. Esos no son datos personales. Los datos de la empresa, vamos, no son datos personales siempre que no hagan referencia a cuestiones personales de algún miembro de la empresa. Si lo que se está haciendo es una crítica o se están exponiendo datos de la empresa, datos de, bueno, pues crítica, esto me ha gustado, esto no, o la dirección, o el teléfono, cosas así, eso no son datos personales porque no identifica a personas y por tanto no le aplica el reglamento. Eso por un lado. Y luego por otro, existe el tema de las críticas en Internet. Bueno, hay mecanismos. Las propias plataformas tienen mecanismos para que se puedan reportar cuando un comentario se considera que es fraudulento, que no es malicioso en el sentido de que no es de verdad una persona que está haciendo una crítica constructiva, por así decirlo, sino que puede ser la empresa de la competencia que está mandando gente para que puntúen negativamente. Eso por un lado. Y por otro, que existen medidas legales, que de hecho yo alguna vez he hecho algún peritaje de este tipo, cuando hay una empresa que un cliente está descontento y se ha dedicado a difamarlo en redes sociales. Eso, consultando previamente a un abogado, puede ser motivo de demanda. Y, lógicamente, eso se demuestra, se captura y puede tener consecuencias legales. Misael Matamoros pregunta que qué debe hacer una organización que ha sufrido un ataque de ransomware que ha comprometido sus operaciones seriamente, si debe intentar recuperar los datos o pagar el rescate. Bueno, esta es una pregunta realmente complicada de responder, pero bueno, las opciones son varias. La primera, si tienes copia de seguridad, lo mejor es restaurar tu copia de seguridad. El problema es que a veces no se tiene o la que se tiene ya es de hace varios meses. En segundo lugar, existen, porque claro, ransomware no solo hay uno, hay muchos. O sea, digamos que los algoritmos de ransomware, igual que los virus, igual que, bueno, hay variantes y hay distintas variantes. Entonces, hay una organización que es No More Ransom, una página web que hay un conjunto de empresas de ciberseguridad y organismos que han hecho un proyecto que se llama No More Ransom.org, es la página. En esta página podemos encontrar ayuda
sobre los ransomware que ya se han ido descifrando, porque igual que pasa con los virus y los antivirus, ocurre que los algoritmos de ransomware, conforme va pasando el tiempo, se va consiguiendo descifrar las versiones anteriores. Entonces, si tenemos la suerte de que es una de esas versiones, podemos conseguir descifrar los datos sin pagar. La última opción, en todo caso, y bueno, siempre es la de ceder al chantaje, primero, por no fomentar, ¿no?, este negocio fraudulento, y segundo, porque no hay garantía de que realmente te den los datos una vez que pagas. Puede ser que te pidan un segundo pago, un tercer pago o incluso que lleguen a perder los datos y no, pero aquí no hay garantía de ningún tipo. Vladimir Maldonado pregunta que si los datos comportamentales en instituciones financieras están a salvo o son las de mayor riesgo y cómo se puede solicitar su resguardo. Los datos, las entidades financieras, supongo que te refieres a los bancos y demás, tienen unos sistemas que realmente son seguros y de hecho cada vez van mejorando y si os fijáis, el banco ya, todas las entidades bancarias tienen doble factor de autentificación. Cuando entras a hacer alguna transferencia, te piden siempre dos de esas tres cosas. Ahora entra también una nueva normativa que es pedirte algo que tienes, algo que sabes o algo que eres. De esas tres cosas siempre te piden dos cosas, dos factores de autentificación. Los sistemas están protegidos. Como hemos dicho, 100% seguro no existe el sistema, pero sí son confiables las entidades bancarias, insisto, y las tiendas, por ejemplo, online, las que son serias, como por ejemplo, bueno, pues puede ser un Amazon esa gente invierte mucho dinero en seguridad, que no está libre nadie está libre de caer en una, pero sí que son fiables. Una última pregunta. José Villegas pregunta que si desde tu experiencia, si nos puedes hacer una definición y diferencia entre seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad informática. Pues la verdad es que no, realmente el concepto es prácticamente equivalente. Los sistemas de información y los sistemas informáticos son equivalentes. También dependiendo de quién te diga esto o de en qué entorno se comente, los sistemas de información se pueden decir que también incluyen las redes de telecomunicación, pero bueno, en el lenguaje común se entiende que son prácticamente son lo mismo. Al mismo tiempo, los sistemas de información incluyen los datos, la ciberseguridad también incluye los datos que están manejados por sistemas electrónicos. En mi opinión, son términos equivalentes. Vale, Ender Pérez pregunta que qué tal ves la tendencia de seguridad en la nube, en los sistemas cloud. Pues ahí volvemos a lo mismo. Los sistemas fiables, los sistemas serios, robustos, como puede ser un Google, como puede ser un Amazon Web Services o los de Microsoft, esos sistemas son fiables, son robustos y son seguros. Otra cosa es los sistemas cloud, que no se sabe muy bien de dónde salen o que son low cost o que tienen los servidores en, no sé, en Rusia o donde sea. Cuidado con eso. Pero un sistema como Google Drive o esos sistemas son realmente seguros y llevan cifrado. Ahora, también es cierto que lo que hemos dicho antes, muchas veces la barrera entre todo lo que tiene en la nube y el resto de la humanidad está en elegir una contraseña robusta, con lo que cuidado con eso. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Ainhoa, por tu impartición. Puedes despedirte de los asistentes. Muy bien, pues muchísimas gracias y un placer compartir estos momentos con vosotros.